Durante meses, en una ciudad que intentaba reconstruirse después de la guerra, comenzaron a aparecer hechos que en un primer momento no parecían conectados entre sí, incidentes aislados, ataques sin una lógica evidente, escenas que desconcertaban incluso a quienes estaban acostumbrados a lidiar con la violencia cotidiana de la época, pero que poco a poco empezaron a dejar una sensación difícil de ignorar, como si algo se estuviera moviendo por debajo de la superficie, algo que no respondía a impulsos comunes ni a conflictos reconocibles. Las víctimas no tenían relación entre sí, no compartían espacios, ni horarios, ni historias en común, y sin embargo, cada nuevo episodio parecía replicar una misma forma de irrupción, una misma ruptura abrupta de la normalidad, como si alguien estuviera observando, esperando, eligiendo el momento exacto en que todo podía quebrarse sin dejar margen de reacción. Al principio, la ciudad no habló de un patrón, tampoco lo hicieron las autoridades, porque aceptar que había una conexión implicaba aceptar algo más difícil todavía, la presencia de alguien que no solo actuaba con violencia, sino que parecía encontrar en ella una forma de expresión, una repetición que no respondía a una necesidad puntual, sino a algo mucho más profundo y persistente. Pero lo que terminó de alterar por completo la percepción del caso no fue únicamente la continuidad de los ataques, ni la incapacidad de detenerlos, sino la aparición de un elemento inesperado, algo que transformó el expediente en algo distinto, más inquietante, más personal. Porque en medio de la investigación, comenzaron a llegar cartas. Cartas escritas con una calma que no coincidía con la brutalidad de los hechos, textos que describían, insinuaban y en algunos casos detallaban lo ocurrido, como si quien las enviaba no solo necesitara actuar, sino también ser escuchado, reconocido, comprendido. A partir de ese momento, el caso dejó de ser únicamente una serie de crímenes. Se convirtió en un diálogo, uno en el que solo una de las partes sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Y mientras esas cartas comenzaban a circular entre oficinas policiales y redacciones de periódicos, algo empezó a cambiar en la forma en que la ciudad percibía lo que estaba ocurriendo, porque ya no se trataba únicamente de detener a alguien, sino de entender a alguien que parecía necesitar formar parte de la historia que él mismo estaba construyendo. Antes de que su nombre comenzara a circular entre informes policiales, titulares de prensa y registros judiciales, antes de que su figura quedara asociada a uno de los expedientes más perturbadores de su tiempo, Peter Kürten era, para quienes lo conocían, un hombre más dentro de una ciudad que intentaba recomponer su rutina, alguien que no destacaba particularmente, que se movía dentro de los márgenes de una vida aparentemente ordinaria, sin signos visibles que permitieran anticipar la magnitud de lo que más tarde sería revelado. Había crecido en un entorno donde la violencia no era un hecho excepcional, sino una presencia constante, integrada en la dinámica cotidiana, normalizada desde los primeros años, en un contexto familiar donde el maltrato físico y la tensión permanente formaban parte del paisaje emocional en el que se desarrolló su infancia, generando una relación temprana con el dolor que no se construyó desde el rechazo, sino desde una extraña forma de convivencia. A medida que fue creciendo, esa exposición inicial no desapareció, sino que comenzó a transformarse, adoptando formas más complejas, más difíciles de identificar desde el exterior, manifestaciones que no siempre encontraban una traducción directa en conductas visibles, pero que lentamente iban configurando una manera particular de percibir a los demás, de entender los límites, de interpretar el sufrimiento ajeno. En su vida adulta, logró construir una apariencia de estabilidad que, vista desde fuera, no presentaba elementos alarmantes, mantuvo relaciones, sostuvo una rutina, se integró en el funcionamiento normal de la ciudad, lo que le permitió desplazarse sin generar sospechas, sin atraer miradas, sin activar ninguna señal que lo colocara fuera de lo esperable. Y sin embargo, bajo esa superficie, algo ya estaba en funcionamiento. No como un impulso repentino, no como una reacción aislada, sino como un proceso, uno que no necesitaba llamar la atención para desarrollarse, uno que, durante años, pudo crecer en silencio. Durante su infancia, la violencia no era un episodio aislado dentro del hogar, sino una constante que definía la dinámica familiar, con un padre cuya conducta agresiva no encontraba límites claros y una convivencia marcada por la tensión, donde el miedo no era una reacción ocasional, sino una forma de adaptación cotidiana que moldeaba silenciosamente la percepción de la realidad. En ese entorno, las primeras experiencias relacionadas con el dolor y el sufrimiento no aparecieron como algo completamente ajeno o incomprensible, sino como parte de un lenguaje que, con el tiempo, comenzaría a adquirir otros significados, menos visibles, más difíciles de detectar desde el exterior, pero cada vez más presentes en su forma de relacionarse con el mundo. A medida que avanzaba hacia la adolescencia,
esas primeras huellas no desaparecieron, sino que comenzaron a reorganizarse, encontrando formas de expresión que no siempre dejaban evidencia directa, pero que indicaban un cambio en la manera en que interpretaba los límites, la empatía y el valor de la vida ajena, elementos que empezaban a desplazarse hacia un territorio ambiguo. Sin embargo, nada de esto resultaba evidente para quienes lo rodeaban, porque al mismo tiempo que ese proceso interno se desarrollaba, también comenzaba a construirse una capacidad de adaptación que le permitía sostener una imagen funcional, integrarse en los espacios sociales, mantener conversaciones, cumplir con ciertas expectativas y, sobre todo, pasar desapercibido. En su vida adulta, esa dualidad se volvió más estable, más organizada, logrando sostener una rutina que, vista desde fuera, no ofrecía motivos claros de sospecha, con actividades cotidianas, vínculos personales y una apariencia general que no rompía con lo esperable dentro del entorno en el que se movía. Pero esa estabilidad no implicaba ausencia de conflicto, sino todo lo contrario, porque bajo esa superficie ordenada continuaba desarrollándose un proceso que no necesitaba manifestarse de forma constante para existir, un mecanismo interno que operaba en silencio, acumulando, observando, esperando. Con el paso del tiempo, esa capacidad de adaptación no solo le permitió sostener una vida aparentemente estable, sino también desarrollar una forma de funcionamiento en la que ciertos impulsos podían permanecer contenidos durante largos periodos, sin desaparecer, sin resolverse, simplemente acumulándose en un nivel que no era visible para quienes lo rodeaban. En ese equilibrio aparente, la rutina cumplía un papel fundamental, porque ofrecía una estructura, un marco dentro del cual todo parecía ordenado, predecible, incluso normal, lo que contribuía a reforzar la percepción externa de que no había nada fuera de lugar, ninguna señal evidente que indicara la presencia de un conflicto interno significativo. Sin embargo, esa misma estructura también funcionaba como un espacio donde las tensiones podían reorganizarse sin ser detectadas, encontrando formas de persistir sin necesidad de manifestarse de manera directa, como si existiera una distancia cada vez mayor entre lo que se mostraba y lo que realmente estaba ocurriendo. En sus relaciones personales, esta dualidad tampoco generaba rupturas visibles, ya que lograba sostener vínculos sin que estos revelaran aspectos profundos de su mundo interno, manteniendo una interacción que, si bien podía parecer distante en algunos momentos, no resultaba lo suficientemente inusual como para despertar sospechas concretas. Este tipo de funcionamiento no se construye de un momento a otro, ni responde a un único episodio, sino que se desarrolla progresivamente, a través de pequeños desplazamientos, de ajustes silenciosos en la forma de percibir y reaccionar ante los demás, de una adaptación constante que permite convivir con impulsos que no encuentran un canal claro de expresión. Y es precisamente en ese tipo de procesos donde lo más significativo no es lo que se ve, sino lo que no deja registro, lo que no se dice, lo que no se manifiesta de forma evidente, pero continúa operando en segundo plano, consolidándose con el tiempo. Porque cuando finalmente algo emerge, cuando ese equilibrio deja de sostenerse, lo que aparece no suele ser algo nuevo, sino el resultado de algo que llevaba años desarrollándose sin ser percibido. A simple vista, no había nada que lo diferenciara de los demás, ninguna señal concreta que permitiera anticipar lo que más tarde quedaría expuesto, porque su presencia no alteraba el entorno, no generaba incomodidad inmediata, no activaba ningún tipo de alarma en quienes compartían con él espacios cotidianos. Y ese era, en gran medida, el problema. Porque todo aquello que podría haber resultado inquietante no se manifestaba en lo evidente, sino en lo que permanecía fuera de la mirada, en lo que no dejaba registro directo, en una forma de funcionamiento que no necesitaba romper la normalidad para existir dentro de ella. Durante años, esa estructura se sostuvo sin interrupciones visibles, permitiéndole moverse dentro de la ciudad sin restricciones, sin ser observado más allá de lo superficial, sin que nadie pudiera reconstruir lo que realmente estaba ocurriendo detrás de esa apariencia estable. No había un momento preciso en el que todo comenzara. No hubo un cambio brusco. No hubo un punto de quiebre evidente que permitiera decir que, a partir de allí, algo distinto había empezado a desarrollarse. Lo que hubo, en cambio, fue una continuidad. Un proceso silencioso, constante, que avanzaba sin necesidad de hacerse visible. Y cuando finalmente comenzó a dejar huellas, esas huellas no aparecieron como una anomalía aislada, sino como la consecuencia de algo que llevaba demasiado tiempo creciendo sin ser visto. A finales de la década de 1920, Düsseldorf comenzaba a consolidarse como una ciudad que, después de años marcados por la inestabilidad y las consecuencias de la guerra, intentaba recuperar un ritmo más previsible, más ordenado, donde la actividad cotidiana volvía a ocupar un lugar central en la vida de sus habitantes, generando una sensación progresiva de reconstrucción que no solo era visible en la estructura urbana, sino también en la forma en que las personas comenzaban a reorganizar sus
Rutinas. Las calles, que durante años habían sido escenario de tensiones políticas, dificultades económicas y una incertidumbre constante, empezaban a mostrar signos de una normalidad que, si bien todavía frágil, resultaba suficiente para sostener una vida cotidiana relativamente estable, con comercios abiertos, circulación constante y una dinámica social que, en apariencia, no difería demasiado de otras ciudades en proceso de recuperación. En ese contexto, la percepción de seguridad no se construía a partir de la ausencia total de conflictos, sino de la repetición de lo cotidiano, de la posibilidad de prever lo que iba a ocurrir en el día a día, de reconocer los espacios, los recorridos, los horarios, elementos que contribuían a generar una sensación de control que, aunque no absoluta, resultaba funcional para sostener la vida urbana. Las personas salían a trabajar, regresaban a sus hogares, transitaban los mismos caminos, interactuaban con los mismos entornos, en una secuencia que, por su repetición constante, comenzaba a percibirse como estable, como confiable, como algo que no requería ser cuestionado en profundidad. Y es precisamente en ese tipo de contextos donde la percepción juega un papel central. Porque cuanto más previsible se vuelve un entorno, cuanto más se consolida la idea de que todo responde a una lógica conocida, más difícil resulta identificar aquello que no encaja completamente dentro de ese esquema, aquello que no rompe de forma evidente la normalidad, pero que comienza a desplazarse dentro de ella. Düsseldorf no era una ciudad ajena a la violencia, ni a los conflictos, ni a los episodios aislados que podían alterar momentáneamente la rutina, pero tampoco era un lugar donde se esperara una serie de hechos capaces de sostenerse en el tiempo sin ser comprendidos, sin ser detenidos, sin ser explicados de forma clara. Y sin embargo, en medio de esa estructura que parecía funcionar, algo comenzaba a moverse. No en la superficie, no en lo evidente, sino en esos espacios donde la rutina deja de ser observada con atención, donde lo familiar se vuelve automático, donde lo cotidiano deja de ser cuestionado. Un lugar donde, sin que nadie lo advirtiera en ese momento, la normalidad comenzaba a convertirse en el escenario perfecto para algo que todavía no tenía nombre. En ese entramado de hábitos repetidos, la ciudad funcionaba como un mecanismo que no requería ser analizado en detalle para sostenerse, porque cada elemento ocupaba su lugar dentro de una lógica que parecía estable, donde las variaciones no alteraban el conjunto y los cambios se incorporaban sin generar una ruptura perceptible en la estructura general. Los espacios públicos, las zonas residenciales, los trayectos diarios, todo respondía a una organización que permitía a sus habitantes desplazarse sin necesidad de cuestionar constantemente el entorno, confiando en que aquello que se repetía día tras día mantenía un orden implícito que no necesitaba ser revisado. Esa confianza no era absoluta, pero sí suficiente para construir una sensación de continuidad que reducía la percepción de riesgo, que hacía que lo inesperado se interpretara como una excepción y no como parte de una dinámica posible dentro de la ciudad. Y es precisamente esa reducción en la percepción lo que genera un punto ciego. Porque cuando un entorno se vuelve familiar hasta el punto de no requerir atención activa, aquello que no encaja completamente puede desplazarse sin ser detectado, no porque esté oculto de manera deliberada, sino porque no se lo está buscando. En Düsseldorf, hacia finales de esa década, esa forma de funcionamiento no resultaba inusual, sino todo lo contrario, era el resultado natural de una ciudad que intentaba dejar atrás un periodo de inestabilidad, que necesitaba consolidar una imagen de normalidad para poder avanzar. Pero esa misma necesidad de estabilidad también implicaba aceptar ciertas cosas sin cuestionarlas demasiado, asumir que lo que no interrumpía el ritmo visible no representaba una amenaza inmediata, confiar en que aquello que no se manifestaba de forma evidente no estaba ocurriendo. Y es en ese tipo de escenarios donde, con el tiempo, lo más significativo no siempre aparece en lo que se ve, sino en aquello que logra mantenerse dentro de los márgenes de lo cotidiano sin generar una reacción inmediata. Porque mientras la ciudad continuaba funcionando, mientras las rutinas se repetían sin interrupciones visibles, algo comenzaba a desarrollarse dentro de ese mismo entramado, sin alterar su forma, sin romper su lógica, sin llamar la atención de quienes transitaban esos espacios todos los días. Los primeros episodios no generaron, en un inicio, una reacción inmediata que permitiera anticipar la magnitud de lo que más tarde se revelaría, porque aparecían como hechos aislados, situaciones que, si bien resultaban perturbadoras, no ofrecían suficientes elementos como para ser interpretadas dentro de una misma secuencia. Las víctimas no compartían vínculos evidentes, no coincidían en espacios comunes, no respondían a un perfil claro que permitiera establecer una relación directa entre un caso y otro, lo que dificultaba cualquier intento de construir una línea de análisis que los conectara de forma consistente. En ese contexto, cada incidente era tratado como un evento independiente, una alteración puntual de la normalidad que, aunque generaba inquietud,
no alcanzaba a modificar la percepción general de seguridad que predominaba en la ciudad, porque no había todavía un elemento que indicara continuidad. Las autoridades, limitadas por los recursos de la época, trabajaban sobre cada caso de forma fragmentada, sin herramientas que permitieran cruzar información de manera eficiente, sin sistemas que facilitaran la identificación de patrones, lo que contribuía a que cada nuevo episodio se incorporara a la dinámica general sin alterar de forma significativa la comprensión del conjunto. Sin embargo, más allá de la falta de conexión visible, comenzaban a aparecer ciertos elementos que, aunque sutiles, introducían una incomodidad difícil de precisar, pequeñas coincidencias en la forma en que los hechos se desarrollaban, detalles que no resultaban lo suficientemente contundentes como para ser considerados pruebas de un vínculo, pero que empezaban a repetirse con una frecuencia que no podía ser completamente ignorada. Esa repetición, al principio apenas perceptible, no se traducía en una conclusión clara, sino en una sensación difusa, una impresión de que algo no estaba encajando del todo dentro de la lógica esperable, como si los hechos, aunque separados en apariencia, compartieran una estructura que aún no lograba ser definida. Para la ciudad, ese momento no representó un quiebre inmediato. No hubo una declaración formal. No hubo una alarma generalizada. La vida cotidiana continuó desarrollándose dentro de sus parámetros habituales, con una percepción de control que no había sido completamente alterada. Pero en paralelo, algo comenzaba a desplazarse. No como una amenaza evidente. No como un fenómeno que pudiera ser señalado con claridad, sino como una anomalía que todavía no tenía forma definida, pero que empezaba a insinuarse en los márgenes de lo cotidiano. Una serie de hechos que, vistos por separado, podían explicarse, pero que, en conjunto, comenzaban a generar una pregunta que aún no tenía respuesta. Con el paso de los días, los hechos no desaparecieron, tampoco se intensificaron de forma abrupta, pero comenzaron a reaparecer con una regularidad que, aunque irregular en apariencia, empezaba a romper la idea de que se trataba de incidentes completamente aislados, generando una incomodidad que no podía ser fácilmente explicada dentro de los parámetros habituales. Cada nuevo episodio se incorporaba a la secuencia sin anunciarse, sin seguir un orden claro, sin responder a un patrón evidente, lo que dificultaba aún más su interpretación, porque la ausencia de lógica visible no eliminaba la posibilidad de conexión, sino que la volvía más difícil de identificar. En algunos casos, los detalles parecían coincidir en aspectos menores, elementos que, por sí solos, no constituían una prueba concluyente, pero que, al repetirse, comenzaban a formar una especie de estructura implícita, algo que no podía ser definido con precisión, pero que tampoco podía ser descartado completamente. Esa ambigüedad generaba una situación particular, porque impedía tanto confirmar como negar la existencia de un vínculo, dejando las autoridades en un punto intermedio, donde cada decisión debía tomarse sin contar con una base sólida que permitiera sostenerla con certeza. Mientras tanto, la ciudad continuaba funcionando dentro de sus parámetros habituales, pero con una ligera modificación en la forma en que ciertos hechos comenzaban a ser percibidos, pequeñas alteraciones en la confianza cotidiana, una atención que, aunque todavía no era constante, empezaba a dirigirse hacia aquello que antes pasaba desapercibido. No se trataba de miedo generalizado, ni de una reacción colectiva inmediata, sino de algo más sutil, una forma de inquietud que no encontraba todavía un lenguaje claro, pero que comenzaba a instalarse en la experiencia diaria de quienes, de alguna manera, percibían que algo estaba cambiando. Y sin embargo, ese cambio no era lo suficientemente evidente como para modificar el comportamiento general, lo que permitía que los hechos continuaran desarrollándose dentro de ese mismo entorno, sin una respuesta coordinada, sin una estrategia clara que permitiera anticiparlos o detenerlos. Fue en ese punto, cuando la repetición ya no podía ser ignorada completamente, pero tampoco podía ser explicada con claridad, que comenzó a instalarse una pregunta que hasta ese momento no había sido formulada de manera directa. No sobre lo que había ocurrido en cada caso, sino sobre lo que podía estar ocurriendo entre ellos. Porque si bien cada episodio podía sostenerse de forma independiente, la acumulación empezaba a sugerir la posibilidad de algo distinto, algo que no se manifestaba de manera evidente, pero que parecía sostener una continuidad que aún no lograba ser comprendida. Y es precisamente en ese tipo de momentos, cuando la evidencia no alcanza para confirmar una hipótesis, pero tampoco permite descartarla, donde los procesos comienzan a desplazarse hacia un terreno más complejo, más incierto. Un terreno donde lo más importante no es lo que se sabe, sino lo que empieza a sospecharse. Con el paso del tiempo, aquello que en un principio había sido percibido como una serie de episodios aislados comenzó a adquirir una forma distinta, no completamente definida,
pero lo suficientemente consistente como para que la idea de una posible conexión dejara de ser una simple hipótesis y comenzara a instalarse como una posibilidad que no podía ser ignorada. No fue un descubrimiento inmediato, ni el resultado de una única observación concluyente, sino una construcción progresiva, sostenida por la repetición de ciertos elementos que, al acumularse, empezaban a delinear una estructura que ya no podía explicarse únicamente como coincidencia. Las diferencias entre los casos seguían existiendo, y en muchos aspectos continuaban dificultando una clasificación precisa, pero al mismo tiempo, las similitudes comenzaban a adquirir un peso mayor, como si detrás de esa aparente diversidad existiera una lógica que aún no lograba ser completamente comprendida. Esa tensión entre lo que coincidía y lo que no terminaba de encajar generaba una situación particular, porque obligaba a reconsiderar lo que hasta ese momento había sido interpretado como independiente, introduciendo la posibilidad de que los hechos formaran parte de una secuencia más amplia, sostenida por un mismo origen. Para las autoridades, este cambio no implicó una solución inmediata, sino todo lo contrario, abrió un campo de incertidumbre más complejo, donde cada nueva pieza de información debía ser evaluada no solo en relación con el caso puntual al que pertenecía, sino también en función de su posible conexión con los demás. Sin herramientas que permitieran sistematizar esos vínculos de manera eficiente, el proceso de reconstrucción se volvía lento, fragmentado, dependiente de interpretaciones parciales que no siempre coincidían entre sí, lo que contribuía a que la comprensión del conjunto avanzara con dificultad. Mientras tanto, fuera del ámbito institucional, la percepción comenzaba a modificarse de forma más evidente. Lo que antes había sido interpretado como una sucesión de hechos desafortunados empezaba a percibirse como algo distinto, algo que no respondía únicamente al azar, algo que parecía sostenerse en el tiempo con una continuidad que resultaba difícil de ignorar. No se trataba todavía de un miedo definido, ni de una reacción colectiva organizada, pero sí de una transformación en la forma en que la realidad comenzaba a ser interpretada, una pérdida gradual de la confianza en la idea de que lo ocurrido podía explicarse dentro de los márgenes habituales. En ese contexto, la ciudad seguía funcionando, las rutinas no se detenían, los espacios continuaban siendo transitados, pero ya no de la misma manera. Había algo que se había desplazado. Algo que, sin hacerse completamente visible, comenzaba a modificar la forma en que las personas percibían su entorno. Porque cuando la repetición deja de ser una coincidencia, pero aún no puede ser explicada con claridad, lo que se instala no es una respuesta. Es una certeza incompleta. Una sensación de que algo está ocurriendo. Y que todavía no se lo está entendiendo del todo. A medida que esa percepción comenzaba a consolidarse, los intentos por organizar la información disponible se volvieron más frecuentes, aunque no necesariamente más efectivos, porque la falta de herramientas adecuadas para analizar los datos de manera sistemática seguía siendo un obstáculo que impedía transformar las sospechas en conclusiones firmes. Cada nuevo episodio obligaba a revisar lo anterior, a reconsiderar detalles que en un primer momento habían sido descartados o interpretados como irrelevantes, generando una acumulación de información que no siempre lograba traducirse en una comprensión más clara, sino que, en muchos casos, aumentaba la sensación de desorden. Sin embargo, más allá de esa dificultad para estructurar el análisis, había algo que comenzaba a resultar evidente, algo que no dependía de una interpretación técnica ni de una reconstrucción precisa, sino de la repetición misma. Los hechos no dejaban de ocurrir. No desaparecían. No se detenían. Y esa continuidad, por sí sola, comenzaba a funcionar como un indicador, como una señal de que lo que estaba sucediendo no podía explicarse únicamente como una serie de coincidencias desafortunadas. Para quienes observaban el caso desde fuera, esa persistencia empezaba a generar una forma distinta de inquietud, una que ya no se apoyaba en lo inesperado de cada episodio, sino en la imposibilidad de prever cuándo y dónde podría volver a ocurrir. No había un criterio claro que permitiera anticipar el siguiente evento. No había una lógica visible que ofreciera un margen de prevención. Y esa ausencia de previsibilidad comenzaba a erosionar la sensación de control que hasta ese momento había sostenido la percepción general de la ciudad. En ese escenario, el problema dejaba de ser únicamente la gravedad de los hechos. Pasaba a ser su continuidad, su persistencia, su capacidad de sostenerse en el tiempo sin una explicación que permitiera contenerlos. Y es precisamente en ese tipo de situaciones donde la falta de respuestas comienza a tener un peso propio, donde la incertidumbre deja de ser una etapa transitoria y empieza a instalarse como una condición. Una condición en la que lo que más inquieta no es lo que ya ocurrió, sino lo que todavía puede volver a ocurrir.
A medida que la posibilidad de una conexión entre los distintos episodios comenzaba a consolidarse, la investigación se vio obligada a adaptarse a una realidad que superaba los esquemas habituales de trabajo, porque ya no se trataba de resolver un caso puntual, sino de intentar comprender una secuencia que se extendía en el tiempo y que, hasta ese momento, no había podido ser contenida. Sin embargo, esa necesidad de reorganización se enfrentaba a una limitación fundamental, la ausencia de herramientas que permitieran integrar la información de manera eficiente, lo que obligaba a reconstruir cada caso a partir de registros parciales, testimonios fragmentados y observaciones que no siempre coincidían entre sí. No existían bases de datos centralizadas. No había sistemas que permitieran cruzar información de forma automática. Cada dato debía ser procesado manualmente, revisado, comparado, interpretado dentro de un contexto que no siempre ofrecía referencias claras, lo que convertía el proceso en una tarea lenta, dependiente de la capacidad de los investigadores para establecer vínculos que no siempre resultaban evidentes. En ese escenario, el trabajo se desarrollaba sobre una acumulación constante de información que, lejos de organizarse de forma lineal, tendía a expandirse en múltiples direcciones, generando nuevas preguntas sin garantizar respuestas concretas. Cada indicio sugería una línea de análisis. Pero pocas de esas líneas lograban sostenerse el tiempo suficiente como para convertirse en una hipótesis sólida. Al mismo tiempo, la presión externa comenzaba a intensificarse. La prensa, que inicialmente había tratado los casos como hechos aislados, empezó a interesarse en la posibilidad de una conexión, generando un tipo de cobertura que, sin ser completamente concluyente, contribuía a instalar la idea de que algo más amplio estaba ocurriendo. Esa exposición mediática no solo aumentaba la preocupación pública, sino que también añadía una capa adicional de dificultad para quienes llevaban adelante la investigación, porque cada movimiento, cada decisión, comenzaba a ser observado, cuestionado, interpretado desde fuera. En ese contexto, la necesidad de avanzar se volvía cada vez más urgente. Pero la capacidad de hacerlo seguía estando condicionada por los mismos límites. Y es precisamente en esa tensión, entre lo que se necesita hacer y lo que realmente se puede hacer, donde la investigación comienza a mostrar sus puntos más vulnerables. En la práctica, esto significaba que gran parte del trabajo dependía de la reconstrucción manual de los hechos, de la capacidad de los investigadores para desplazarse físicamente entre distintos puntos, entrevistar testigos, registrar versiones y luego intentar organizar esa información de una manera que permitiera establecer algún tipo de coherencia. Cada declaración debía ser tomada por separado, analizada dentro de su propio contexto, y posteriormente comparada con otras, en un proceso que no solo requería tiempo, sino también un alto grado de interpretación, ya que las diferencias entre los relatos no siempre podían resolverse de forma objetiva. La ausencia de herramientas que permitieran verificar rápidamente los datos obligaba a confiar, en muchos casos, en la memoria, en la consistencia de los testimonios y en la capacidad de detectar contradicciones a partir de observaciones directas, lo que introducía un margen de error difícil de controlar. Incluso los elementos materiales disponibles resultaban limitados en su capacidad de aportar información concluyente, ya que las técnicas de análisis forense aún no contaban con el desarrollo necesario para ofrecer resultados precisos, lo que reducía el peso de las pruebas físicas dentro del proceso investigativo. En consecuencia, gran parte de las decisiones se apoyaban en reconstrucciones parciales, en hipótesis que no siempre podían ser verificadas de manera inmediata, y en una constante revisión de lo que ya había sido considerado previamente. Este tipo de funcionamiento no solo ralentizaba el avance de la investigación, sino que también generaba una dinámica en la que el caso parecía expandirse más rápido de lo que podía ser comprendido, incorporando nuevos elementos sin que los anteriores hubieran sido completamente resueltos. A esa limitación estructural se sumaba un problema adicional, menos visible pero igualmente determinante, la dificultad para mantener una línea de análisis coherente en medio de una acumulación constante de información que no siempre podía ser organizada de forma clara. Los datos se superponían, las versiones se multiplicaban, y lo que en un primer momento parecía una posible pista concreta, en muchas ocasiones terminaba diluyéndose al ser contrastado con nuevos elementos que no encajaban dentro de la misma hipótesis. Este tipo de situaciones obligaba a replantear continuamente el enfoque de la investigación, generando una dinámica en la que las conclusiones provisorias eran reemplazadas una y otra vez, sin llegar a consolidarse como certezas estables. En algunos casos, esa inestabilidad derivaba en decisiones que, vistas en retrospectiva, podían considerarse errores, líneas de investigación que se seguían durante más tiempo del necesario,
sospechas que se sostenían sin una base suficientemente sólida, o interpretaciones que, al no contar con mecanismos de verificación adecuados, terminaban desviando la atención de elementos que podrían haber resultado más relevantes. Sin embargo, en el contexto en el que se desarrollaba la investigación, esas decisiones no respondían a negligencia, sino las condiciones mismas en las que el trabajo debía llevarse adelante, donde la falta de información clara obligaba a avanzar sobre hipótesis incompletas, con un margen de incertidumbre que no podía ser eliminado. Esta situación generaba un desgaste progresivo, no solo en términos operativos, sino también en la forma en que los propios investigadores comenzaban a percibir el caso, porque cada intento de avance parecía abrir nuevas preguntas en lugar de cerrar las existentes. El problema dejaba de ser únicamente encontrar respuestas. Pasaba a ser sostener una dirección. Mantener una línea de trabajo que no se desdibujara frente a la constante aparición de datos que no terminaban de encajar entre sí. Y en ese proceso, la sensación de control comenzaba a erosionarse. No de forma abrupta, no como un quiebre evidente, sino como un desgaste gradual, una pérdida progresiva de la capacidad de anticipar, de organizar, de comprender lo que estaba ocurriendo en su totalidad. Mientras la investigación avanzaba con dificultad dentro de sus propios límites, en el exterior comenzaba a desarrollarse otro proceso, uno que no dependía de informes ni de reconstrucciones técnicas, sino de la forma en que la información empezaba a circular entre la población. Los rumores, inicialmente fragmentados, comenzaron a adquirir una mayor consistencia, no necesariamente porque fueran precisos, sino porque encontraban un terreno propicio para expandirse, una ciudad que ya había comenzado a percibir que algo no estaba funcionando como debía. La prensa, que en un principio había abordado los casos con cautela, empezó a modificar su enfoque, incorporando la posibilidad de una conexión entre los hechos, utilizando un lenguaje que, sin afirmarlo de manera concluyente, sugería la existencia de una continuidad que no podía ser ignorada. Ese cambio en la narrativa pública tuvo un efecto directo en la percepción colectiva, porque lo que antes se interpretaba como una serie de episodios aislados comenzó a ser leído como parte de un mismo fenómeno, algo que no solo estaba ocurriendo, sino que además parecía sostenerse en el tiempo. En ese contexto, la incertidumbre comenzó a transformarse en inquietud más concreta, no necesariamente en forma de pánico, pero sí como una modificación en la manera en que las personas evaluaban su entorno, sus recorridos, sus horarios, introduciendo una atención que antes no resultaba necesaria. No se trataba de un cambio radical en el comportamiento, sino de pequeños ajustes, decisiones mínimas que, acumuladas, reflejaban una pérdida progresiva de la confianza en la estabilidad del entorno. Y es precisamente en ese tipo de transformaciones donde el impacto de un caso comienza a trascender la investigación misma, porque deja de ser un problema exclusivamente institucional y pasa a formar parte de la experiencia cotidiana de la población. Sin embargo, ese crecimiento en la percepción no se correspondía con un avance equivalente en la capacidad de respuesta, lo que generaba una brecha cada vez más evidente entre lo que la sociedad comenzaba a percibir y lo que la investigación podía efectivamente controlar. Esa brecha no solo aumentaba la presión sobre las autoridades, sino que también contribuía a amplificar la sensación de que el problema estaba fuera de alcance, de que, a pesar de los esfuerzos, algo seguía desarrollándose sin ser contenido. Y en ese punto, el caso dejaba de ser únicamente complejo. Pasaba a ser inquietante en otro nivel. Porque ya no se trataba solo de entender lo que había ocurrido, sino de aceptar que podía volver a ocurrir. A medida que la investigación acumulaba información y la presión externa continuaba en aumento, comenzaba a delinearse una idea que, aunque todavía no podía sostenerse con total claridad, empezaba a instalarse con mayor fuerza entre quienes analizaban el caso. No se trataba ya de una serie de hechos desconectados, ni de una secuencia de eventos que pudiera explicarse únicamente a partir del contexto, sino de la posibilidad de que detrás de esa repetición existiera una intención, una forma de actuar que, si bien no podía ser definida con precisión, comenzaba a insinuar una lógica propia. Esa lógica no respondía a un patrón completamente visible, ni permitía anticipar los movimientos con exactitud, pero dejaba entrever cierta consistencia en la manera en que los hechos se desarrollaban, como si cada episodio no fuera completamente independiente, sino parte de un proceso que se sostenía más allá de las circunstancias particulares. Para los investigadores, este tipo de interpretación representaba un desafío adicional, porque implicaba trabajar sobre la idea de un sujeto que no solo actuaba de manera reiterada, sino que además parecía hacerlo siguiendo una estructura interna que no podía ser fácilmente descifrada. Sin herramientas para construir perfiles, sin antecedentes claros que permitieran encuadrar ese comportamiento dentro de categorías conocidas, el análisis se desplazaba hacia un terreno incierto, donde las conclusiones no podían afirmarse con seguridad,
pero tampoco podían ser descartadas. En ese punto, la investigación comenzaba a moverse en una doble dirección. Por un lado, intentaba reconstruir lo ocurrido en cada caso. Por otro, empezaba a buscar algo más abstracto. Una forma de entender lo que no se veía directamente. Una lógica que no estaba en los hechos individuales, sino en la relación entre ellos. Pero esa búsqueda no ofrecía resultados inmediatos. Porque lo que se intentaba encontrar no dejaba una huella clara. No aparecía en un solo lugar. No se manifestaba de forma evidente. Y sin embargo, parecía estar presente en todos. Esa contradicción, entre la ausencia de evidencia directa y la persistencia de una estructura implícita, generaba una de las tensiones más difíciles de sostener dentro del proceso investigativo, porque obligaba a avanzar sobre algo que no podía ser completamente demostrado, pero que tampoco podía ser ignorado. Y es precisamente en ese tipo de escenarios donde comienza a tomar forma una idea que, hasta ese momento, no había sido formulada con claridad. No como una certeza, sino como una posibilidad. La posibilidad de que alguien estuviera detrás de todo. No como una figura visible. No como un nombre. Sino como una presencia. Una presencia que aún no podía ser identificada. Pero que comenzaba a hacerse sentir. Hasta ese momento, todo lo que la investigación había logrado construir se sostenía sobre una base inestable, una acumulación de datos, indicios y reconstrucciones que, aunque permitían aproximarse a lo que estaba ocurriendo, no alcanzaban para contenerlo completamente. Había información. Había esfuerzo. Había una estructura de trabajo que intentaba adaptarse a la complejidad del caso. Pero no había control. Y esa ausencia comenzaba a definir el proceso más que cualquier avance concreto, porque cada intento de acercarse a una respuesta parecía abrir nuevas preguntas, cada reconstrucción dejaba espacios sin resolver, cada línea de análisis terminaba enfrentándose con sus propios límites. En ese punto, el problema ya no era únicamente identificar al responsable. Era entender algo que no se estaba dejando ver con claridad. Algo que operaba dentro del sistema sin ajustarse a sus reglas. Algo que no solo estaba ocurriendo, sino que además parecía mantenerse un paso adelante. Y es precisamente en ese tipo de escenarios donde, a veces, la investigación deja de avanzar por lo que descubre, y empieza a avanzar por lo que recibe. Fue en ese punto, cuando la investigación se encontraba limitada por sus propios márgenes y la comprensión del caso avanzaba con dificultad, que apareció un elemento que no formaba parte de los procedimientos habituales, algo que no respondía a la lógica de la reconstrucción ni al trabajo técnico, pero que alteró por completo la forma en que el caso comenzó a desarrollarse. Las primeras cartas no llegaron como una respuesta a una solicitud específica, ni como parte de un intercambio formal con las autoridades, sino como una irrupción, un ingreso inesperado dentro del proceso investigativo que introducía una voz que hasta ese momento no había sido escuchada de forma directa. No eran documentos extensos. No buscaban explicar en detalle lo ocurrido, pero contenían algo que resultaba imposible de ignorar. Una proximidad. Una cercanía con los hechos que no podía atribuirse a una reconstrucción externa, ni a una interpretación basada en información pública, sino a alguien que parecía conocer lo ocurrido desde un lugar distinto. Ese elemento, por sí solo, ya representaba un cambio significativo. Porque introducía la posibilidad de que quien estaba detrás de los hechos no solo continuara actuando, sino que además decidiera intervenir en la forma en que esos hechos estaban siendo interpretados. Las palabras utilizadas no eran impulsivas. No respondían a una descarga emocional evidente. Había en ellas una construcción, una elección, un modo de presentarse que no buscaba únicamente comunicar, sino también posicionarse dentro del relato. Y es precisamente ahí donde el caso comienza a transformarse. Porque a partir de ese momento, la investigación deja de avanzar únicamente a partir de lo que logra descubrir. Y empieza a incorporar algo distinto. Algo que no proviene del análisis, sino de la fuente misma. A medida que comenzaron a analizarse con mayor detenimiento, las cartas revelaban algo más que una simple intención de comunicación, porque no se limitaban a describir los hechos desde una perspectiva externa, sino que introducían matices, detalles y formas de narrar que sugerían una relación directa con lo ocurrido. No siempre se trataba de información completamente desconocida, pero la forma en que era presentada generaba una sensación difícil de ignorar, como si quien escribía no estuviera reconstruyendo los hechos, sino recordándolos. Ese tipo de proximidad no podía ser explicado fácilmente dentro de los parámetros habituales, porque implicaba un nivel de acceso que excedía lo que podía obtenerse a través de rumores o publicaciones periodísticas,
lo que obligaba a considerar una posibilidad que hasta ese momento no había sido confirmada. La posibilidad de que el autor de las cartas no fuera un observador, sino un participante. Ese cambio de perspectiva alteraba por completo la dinámica del caso, porque ya no se trataba únicamente de perseguir a alguien que actuaba en la oscuridad, sino de enfrentar a alguien que, además, elegía cuándo y cómo hacerse presente. Y esa presencia no era neutra, no era accidental. Respondía a una intención, a una forma de intervenir en el proceso sin exponerse completamente. En ese sentido, las cartas comenzaban a funcionar como un espacio intermedio, un punto de contacto donde el autor podía influir en la investigación sin perder el control de su propia posición, manteniéndose al mismo tiempo dentro y fuera del alcance de quienes intentaban identificarlo. Ese tipo de interacción introducía una dimensión nueva, porque no solo añadía información al caso, sino que también modificaba la relación entre quien investigaba y quien estaba siendo investigado. Con el paso del tiempo, la llegada de nuevas cartas dejó de ser interpretada únicamente como un aporte de información y comenzó a percibirse como una forma de intervención, una manera de influir en el desarrollo de la investigación sin necesidad de exponerse directamente. Cada mensaje no solo añadía elementos al caso, sino que también alteraba el ritmo con el que la información se procesaba, introduciendo nuevos focos de atención, desplazando hipótesis anteriores y obligando a reconsiderar lo que ya había sido analizado. En ese sentido, el autor no se limitaba a describir lo ocurrido. Lo reorganizaba, lo reordenaba. Decidía, de alguna manera, que debía ser observado y que podía permanecer en segundo plano. Esa capacidad de incidir en la dirección del análisis generaba una situación compleja, porque colocaba a la investigación en una posición reactiva, obligándola a responder a estímulos que no controlaba completamente. Ya no se trataba solo de buscar. También se trataba de interpretar lo que se estaba recibiendo. Y esa diferencia no era menor, porque implicaba aceptar que parte del proceso ya no dependía exclusivamente de quienes intentaban resolver el caso. Dependía también de quien lo estaba construyendo desde dentro. Este desplazamiento en la dinámica introducía una forma de control que no se ejercía a través de la presencia física, sino a través del lenguaje, de la capacidad de intervenir en el relato sin necesidad de aparecer en él. Un control que no requería visibilidad, que no necesitaba confirmación inmediata, pero que comenzaba a hacerse evidente en la forma en que la investigación empezaba a moverse. En ese punto, la relación entre el investigador y el autor de las cartas dejaba de ser unilateral. Ya no era solo una persecución. Empezaba a parecerse a otra cosa. A un intercambio. A un proceso en el que una de las partes no solo escapaba, sino que también guiaba. Y es precisamente en ese tipo de dinámicas donde el equilibrio se vuelve inestable. Porque cuando quien debe ser encontrado comienza a influir en la forma en que se lo busca, la distancia entre ambos deja de ser una cuestión puramente física. Pasa a ser una cuestión de control. A partir de ese momento, las cartas dejaron de ser un elemento accesorio dentro del expediente y pasaron a ocupar un lugar central, no por la cantidad de información que aportaban, sino por la forma en que modificaban la relación entre los hechos y quienes intentaban comprenderlos. Ya no se trataba únicamente de reconstruir lo ocurrido, tampoco de anticipar lo que podría ocurrir después. Se trataba de algo más complejo. De interpretar una presencia que no se mostraba por completo, pero que comenzaba a influir de manera directa en el desarrollo del caso. Y es precisamente en ese punto donde la investigación deja de moverse en un terreno exclusivamente técnico. Y empieza a desplazarse hacia algo distinto. Un espacio donde lo que está en juego no es solo la identificación de un responsable, sino la comprensión de alguien que, por primera vez, comienza a hacerse escuchar. Después de meses de acumulación, de intentos incompletos, de reconstrucciones parciales que no lograban cerrar del todo el funcionamiento del caso, la investigación comenzó a acercarse, de manera progresiva, a un punto donde las distintas líneas de análisis empezaban a converger en una dirección más definida. No fue el resultado de un hallazgo único, ni de una evidencia aislada que resolviera el conjunto, sino de una serie de elementos que, al ser considerados en relación entre sí, comenzaron a ofrecer una imagen más consistente de lo que hasta ese momento se había presentado como fragmentado. Algunos testimonios, que en un principio no habían sido considerados determinantes, adquirieron un nuevo peso al ser revisados dentro de ese contexto más amplio, permitiendo establecer conexiones que anteriormente no habían sido percibidas con la misma claridad. A partir de ese reordenamiento, la figura que hasta entonces había sido apenas una posibilidad comenzó a adquirir contornos más definidos, no todavía como una certeza absoluta,
pero sí como una hipótesis lo suficientemente sólida como para orientar la investigación hacia un objetivo concreto. Ese cambio no implicó una resolución inmediata, pero sí modificó la dinámica del proceso, porque permitió concentrar los esfuerzos en una dirección específica, reduciendo, al menos parcialmente, la dispersión que había caracterizado las etapas anteriores. En ese marco, las acciones comenzaron a organizarse de otra manera, con una mayor precisión en la selección de los elementos a revisar, en la forma de interpretar los datos y en la construcción de una secuencia que ya no respondía únicamente a la acumulación, sino a una lógica que empezaba a sostenerse. La identificación no se produjo como un momento espectacular. No hubo una revelación abrupta. Lo que hubo fue una transición, un pasaje desde la incertidumbre hacia una forma más concreta de comprensión. Y es en ese tipo de transiciones donde el caso comienza a cambiar de naturaleza. Porque una vez que la figura deja de ser abstracta, lo que sigue ya no es la búsqueda. Es el encuentro. A partir de ese momento, la distancia que hasta entonces había separado a la investigación de su objetivo comenzó a reducirse de manera concreta, no a través de una revelación repentina, sino mediante una serie de acciones coordinadas que permitieron avanzar sobre una figura que, por primera vez, dejaba de ser una construcción teórica para convertirse en un sujeto identificable. La detención no se produjo en un contexto excepcional, ni estuvo acompañada por un despliegue que alterara de forma significativa el entorno, lo que reforzaba una de las características más inquietantes del caso, la capacidad de quien había estado detrás de los hechos para integrarse en la normalidad sin generar una ruptura visible. Esa ausencia de espectacularidad en el momento de la captura no reducía el impacto de lo que comenzaba a revelarse, sino que, en cierto modo, lo hacía más perturbador, porque evidenciaba la distancia entre la magnitud de lo ocurrido y la apariencia ordinaria de quien había logrado sostenerlo durante tanto tiempo. A partir de allí, el proceso se desplazó hacia una etapa distinta, donde el foco dejó de estar en la identificación y pasó a centrarse en la reconstrucción, en la necesidad de comprender cómo se habían desarrollado los hechos, en qué condiciones y bajo qué lógica. Fue en ese contexto donde comenzaron a surgir los primeros elementos de una confesión que, lejos de presentarse como un acto emocional o impulsivo, se fue construyendo de manera progresiva, con una claridad que no siempre coincidía con la gravedad de lo que describía. No había en ese relato una intención evidente de justificar, tampoco una necesidad de negar. Lo que había era una exposición, una forma de relatar los hechos que, en muchos casos, mantenía la misma distancia que ya había aparecido en las cartas, como si la narración formara parte de un proceso que no dependía de la presencia de otros para sostenerse. Ese tipo de confesión no simplificaba el caso, no lo cerraba. En muchos aspectos, lo volvía más complejo, porque añadía una dimensión que no podía ser analizada únicamente desde los hechos, sino también desde la forma en que esos hechos eran percibidos por quien los había llevado a cabo. A medida que la reconstrucción avanzaba, lo que comenzaba a delinearse no era únicamente una secuencia de hechos, sino una forma de funcionamiento que no podía reducirse a un episodio puntual, ni a una circunstancia específica que lo explicara por completo. Cada elemento encajaba dentro de una lógica que, una vez expuesta, resultaba difícil de separar del conjunto, porque no se trataba de eventos aislados, sino de un proceso sostenido en el tiempo, desarrollado sin interrupciones visibles, integrado dentro de una estructura que había logrado mantenerse oculta mientras operaba. En ese sentido, la detención no representaba el final del caso. Representaba otra cosa. El momento en que aquello que había permanecido fuera de la mirada comenzaba a hacerse visible. Pero no necesariamente comprensible. Porque si bien la figura ya podía ser identificada, lo que la había sostenido durante todo ese tiempo no desaparecía con esa identificación. Seguía estando ahí. En la forma en que los hechos se habían desarrollado. En la manera en que habían sido ejecutados. En la lógica que los había conectado sin ser detectada durante tanto tiempo. Con el tiempo, el caso dejó de ser únicamente un expediente vinculado a una serie de hechos específicos y comenzó a ocupar un lugar distinto, no solo dentro de los registros judiciales, sino también en la forma en que se pensaba la investigación criminal en su conjunto. No por lo que había resuelto, sino por lo que había dejado expuesto. Porque más allá de la identificación, de la detención y de la reconstrucción de los hechos, lo que el caso evidenciaba era la existencia de un tipo de funcionamiento que, en ese momento, no contaba con herramientas suficientes para ser comprendido en su totalidad. Una forma de operar que no respondía a los esquemas habituales, que no podía ser contenida dentro de las categorías disponibles, y que obligaba a replantear no solo las estrategias de investigación, sino también la manera de interpretar aquello que, hasta entonces, había sido considerado excepcional. En ese sentido,
Lo que quedó no fue solo una secuencia de eventos. Fue una pregunta. Una que no se resolvía con la detención, ni con la confesión, ni con el cierre formal del caso. Una pregunta que apuntaba a algo más profundo. A la posibilidad de que, incluso dentro de estructuras que parecen estables, existan procesos que pueden desarrollarse durante años sin ser detectados, sin dejar señales suficientemente claras como para ser interpretadas a tiempo. Y es precisamente en ese tipo de escenarios donde lo más inquietante no es lo que ocurrió, sino lo que pudo haber seguido ocurriendo sin ser visto. En el invierno de 1959, un grupo de estudiantes partió hacia una expedición en una de las zonas más inhóspitas de los Montes Urales, con el objetivo de completar una travesía que, dentro de los parámetros de su experiencia, no representaba un desafío imposible, sino una prueba exigente, cuidadosamente planificada, acorde a las capacidades que habían demostrado en expediciones anteriores. No eran improvisados, no eran inexpertos. No estaban actuando fuera de los límites de lo que conocían. Cada uno de ellos había sido seleccionado en función de su preparación, de su resistencia física, de su capacidad para operar en condiciones extremas, lo que convertía al grupo en una unidad sólida, capaz de enfrentar un entorno que no admitía errores. Durante los primeros días, todo se desarrolló dentro de lo esperado. Los registros que dejaron, tanto en sus diarios como en las fotografías tomadas durante el recorrido, muestran una secuencia que no presenta anomalías evidentes, un avance progresivo, organizado, donde cada decisión parece responder a una lógica clara. Y sin embargo, en algún punto de esa travesía, algo ocurrió. No como un accidente aislado, no como un error evidente, sino como una ruptura, una que no dejó una explicación directa. Una que no pudo ser reconstruida completamente. Cuando los equipos de búsqueda llegaron al lugar, lo que encontraron no fue una escena que permitirá entender lo sucedido. Fue una escena que lo complicaba. Una tienda abandonada, cortada desde adentro, huellas en la nieve que no seguían una lógica clara, y un grupo de personas que, bajo cualquier criterio de experiencia, no deberían haber tomado las decisiones que parecían haber tomado. Lo que ocurrió esa noche no quedó registrado de forma directa, pero dejó algo, suficiente para reconstruir los hechos, insuficiente para explicarlos. No había señales de conflicto interno, no había indicios de desorganización, no había elementos que permitieran anticipar una decisión impulsiva o una reacción descontrolada. Todo lo que podía observarse antes de ese momento respondía a una lógica, a una estructura, a una forma de operar que no dejaba margen para errores básicos. Y es precisamente por eso que, al reconstruir lo ocurrido, la pregunta no surge de lo desconocido, surge de lo conocido, de aquello que debería haber funcionado, y que, sin embargo, dejó de hacerlo. El grupo estaba conformado por jóvenes que no solo compartían un interés por la actividad al aire libre, sino que además habían desarrollado, a lo largo de distintas expediciones, un conjunto de habilidades que los colocaba dentro de un nivel avanzado en términos de preparación, resistencia y capacidad de adaptación a entornos extremos. No se trataba de una salida improvisada. Cada uno de los participantes tenía experiencia previa en condiciones similares. Había enfrentado temperaturas bajas, terrenos difíciles y situaciones que exigían un manejo preciso de los recursos disponibles, lo que reducía significativamente la probabilidad de cometer errores básicos durante la travesía. Dentro del grupo, existía una estructura organizativa clara, con roles definidos y una dinámica que permitía tomar decisiones de manera coordinada, evitando improvisaciones innecesarias y manteniendo un control constante sobre el desarrollo del recorrido. Ese tipo de funcionamiento no solo optimizaba el rendimiento del grupo, sino que también ofrecía un margen de seguridad adicional, porque permitía anticipar problemas, distribuir responsabilidades y sostener una lógica de trabajo que no dependía de reacciones individuales aisladas. Además de la preparación técnica, había un componente humano que reforzaba esa estructura: confianza, conocimiento mutuo, experiencias compartidas. Elementos que, en contextos exigentes, resultan fundamentales para mantener la cohesión y evitar decisiones impulsivas que puedan comprometer al grupo.
En ese sentido, lo que se configuraba no era simplemente un conjunto de personas realizando una actividad en común, sino una unidad funcional que operaba dentro de parámetros previsibles, donde cada integrante entendía su rol y el impacto de sus acciones dentro del conjunto. Los registros que dejaron durante los primeros días de la expedición refuerzan esa idea. Las anotaciones en los diarios, las fotografías tomadas en distintos momentos del recorrido, todo indica una progresión ordenada, sin signos de tensión interna, sin indicios de conflicto, sin elementos que permitan anticipar una ruptura en la dinámica del grupo. Nada en esos registros sugiere que algo estuviera fuera de control. Nada indica que existiera una situación que pudiera derivar en una decisión extrema. Y sin embargo, esa es precisamente la dificultad que presenta este caso. Porque todo lo que puede observarse antes de ese punto responde a una lógica, a una estructura, a una forma de funcionamiento que no anticipa lo que ocurrió después. Más allá de la estructura general, cada integrante aportaba un nivel específico de experiencia que contribuía al equilibrio del conjunto, perfiles distintos que, lejos de generar fricción, se integraban dentro de una dinámica que había demostrado funcionar en situaciones exigentes, donde la capacidad individual debía ponerse al servicio del grupo. Algunos contaban con un mayor recorrido en expediciones invernales, con conocimientos técnicos más desarrollados en la gestión de recursos en condiciones extremas, mientras que otros aportaban resistencia física, capacidad de adaptación y una disposición constante a sostener el ritmo colectivo sin generar desajustes en la dinámica general. Esa combinación no era casual. Respondía a una selección consciente, a una forma de armar el grupo que no dejaba librados al azar los aspectos fundamentales de la travesía, especialmente en un entorno donde cualquier error podía amplificarse rápidamente. En ese sentido, la expedición no solo estaba planificada en términos de recorrido, sino también en términos humanos, considerando la compatibilidad entre los integrantes, su capacidad de trabajar en conjunto y de sostener decisiones incluso en situaciones de presión. Este tipo de preparación no garantiza la ausencia total de riesgos, pero sí reduce significativamente la probabilidad de que una situación se descontrole por factores internos, porque permite anticipar reacciones, distribuir responsabilidades y mantener una lógica de funcionamiento que no depende de impulsos individuales. Y es precisamente por eso que, al analizar lo que ocurrió posteriormente, la primera dificultad no surge del entorno, ni de las condiciones climáticas, sino de la ruptura de esa lógica. Porque si algo definía a ese grupo, no era solo su capacidad de resistir. Era su capacidad de decidir, de actuar dentro de parámetros coherentes, de sostener una estructura incluso en condiciones adversas. Y sin embargo, en algún punto de esa travesía, esa estructura dejó de funcionar. A lo largo de las jornadas previas, ese funcionamiento no solo se mantuvo estable, sino que se reforzó a través de la repetición de rutinas que confirmaban la cohesión del grupo, pequeñas decisiones tomadas de forma coordinada, ajustes en el ritmo de avance, distribución de tareas que se resolvían sin necesidad de conflictos ni imposiciones. Este tipo de dinámica, que podría parecer menor en contextos menos exigentes, adquiere un valor determinante en entornos extremos, donde la estabilidad del grupo no depende únicamente de la preparación técnica, sino también de la capacidad de sostener una lógica compartida frente a situaciones que requieren respuestas precisas. En ese sentido, cada jornada que transcurría sin incidentes no solo indicaba que la expedición avanzaba según lo previsto, sino que también confirmaba que el grupo funcionaba dentro de parámetros adecuados, que las decisiones eran coherentes y que no existían tensiones internas capaces de alterar ese equilibrio. Incluso en condiciones climáticas adversas, donde el desgaste físico comienza a acumularse y la fatiga puede afectar el juicio, los registros disponibles no muestran signos de desorganización, ni de respuestas impulsivas, ni de conductas que se aparten de lo esperable dentro de una expedición de este tipo. Todo lo contrario. Lo que se observa es continuidad, coherencia, una adaptación constante que permite sostener el recorrido sin generar quiebres en la estructura del grupo. Y es precisamente esa continuidad la que introduce una de las mayores dificultades al momento de analizar lo ocurrido después. Porque no hay un punto previo que anticipe la ruptura. No hay una señal clara que indique que algo estaba fallando. No hay un elemento que permita decir que, en algún momento, el grupo dejó de operar dentro de esa lógica. Lo que hay, en cambio, es una transición. Un pasaje desde un funcionamiento estable hacia una decisión que,
vista desde cualquier criterio de experiencia, no se ajusta a esa misma lógica. Y es en ese contraste donde el caso comienza a volverse verdaderamente difícil de sostener. Hasta ese momento, todo lo que podía observarse respondía a un sistema que funcionaba, a una estructura que había demostrado ser eficaz incluso en condiciones exigentes, a una forma de operar que no dejaba espacio para decisiones erráticas ni para reacciones desorganizadas. No había improvisación. No había descontrol. No había señales de que el grupo estuviera perdiendo su capacidad de evaluar el entorno o de responder de manera adecuada a las condiciones que enfrentaban. Y es precisamente por eso que lo que ocurrió después no puede explicarse como una consecuencia directa de lo que venía sucediendo. Porque no hay continuidad entre una cosa y la otra. No hay una progresión que permita entender la transición. No hay un deterioro visible que justifique una ruptura. Lo que hay es un corte. Un punto donde la lógica deja de sostenerse. Donde las decisiones ya no responden a la experiencia. Donde lo que ocurre no puede ser anticipado a partir de lo anterior. Y es en ese punto donde el caso deja de ser una expedición. Y empieza a convertirse en otra cosa. El entorno en el que se desarrollaba la expedición no admitía errores, no porque presentara condiciones extraordinarias fuera de lo conocido para quienes participaban de este tipo de travesías, sino porque exigía una precisión constante en cada decisión, una atención sostenida que no podía relajarse sin generar consecuencias. Los montes Urales, en esa época del año, ofrecían un paisaje que, aunque visualmente uniforme, ocultaba una complejidad que no siempre resultaba evidente a primera vista, con variaciones en el terreno, cambios en la intensidad del viento y temperaturas que podían descender a niveles que exigían una gestión cuidadosa de los recursos disponibles. El frío no era un elemento excepcional dentro de ese contexto. Era la condición base, un factor permanente que influía en cada aspecto del recorrido, desde la velocidad de desplazamiento hasta la forma en que el grupo debía organizar sus descansos, su alimentación y la conservación de su energía. A diferencia de otros entornos donde las dificultades pueden presentarse de manera puntual, en la montaña la exigencia es continua, acumulativa, y cualquier desajuste, por mínimo que sea, puede amplificarse con el paso del tiempo, generando un impacto mayor que el que tendría en condiciones menos extremas. El aislamiento era otro de los factores determinantes. Una vez iniciado el recorrido, la distancia respecto a cualquier punto habitado eliminaba la posibilidad de asistencia inmediata, lo que obligaba al grupo a operar con un alto grado de autonomía, dependiendo exclusivamente de sus propios recursos y de su capacidad para adaptarse a lo que el entorno presentara. En ese sentido, cada decisión debía ser evaluada no solo en función del momento, sino también considerando sus posibles consecuencias a mediano plazo, porque cualquier error, incluso uno aparentemente menor, podía comprometer la continuidad de la expedición en su conjunto. Sin embargo, este tipo de condiciones no resultaba desconocido para quienes integraban el grupo. Formaba parte del contexto para el cual estaban preparados. Era el entorno que habían elegido. El tipo de desafío que, dentro de sus capacidades, podían enfrentar. Y es precisamente por eso que, al analizar lo ocurrido, la montaña no aparece como una explicación suficiente. Porque si bien imponía límites claros, esos límites eran conocidos, previsibles, gestionables dentro de ciertos márgenes. Lo que ocurrió esa noche no responde únicamente a la presión del entorno, porque el entorno no cambia de forma abrupta, no rompe su propia lógica, no genera decisiones que contradigan completamente la experiencia de quienes lo conocen. La montaña puede desgastar, puede exigir, puede poner a prueba la resistencia, pero no explica por sí sola una ruptura total en la forma de actuar de un grupo preparado. Y es en esa diferencia donde el caso vuelve a volverse difícil de sostener. En ese tipo de condiciones, el entorno no se presenta como una amenaza puntual, sino como una presencia constante que exige ser considerada en cada momento, incluso cuando no parece estar generando un problema inmediato. El viento, por ejemplo, no actúa siempre con la misma intensidad, pero su variación modifica la percepción térmica, afecta la estabilidad del desplazamiento y condiciona la forma en que el grupo debe organizar su avance, obligando a realizar ajustes que, aunque pequeños en apariencia, resultan fundamentales para mantener el equilibrio general de la expedición. La nieve, por su parte, no es un elemento uniforme,
puede ofrecer una superficie relativamente estable en algunos sectores y volverse irregular o más profunda en otros, lo que exige una lectura constante del terreno, una evaluación continua que permita anticipar cambios y evitar un desgaste innecesario. Este tipo de atención permanente no responde a una situación de emergencia, sino a una forma de funcionamiento que se sostiene en el tiempo, donde cada decisión se integra dentro de una cadena más amplia, donde el error no suele aparecer de forma aislada, sino como el resultado de una acumulación. En ese contexto, la experiencia no elimina el riesgo, pero sí permite administrarlo, reducirlo, mantenerlo dentro de márgenes que hacen posible continuar avanzando sin comprometer la integridad del grupo. Y es precisamente por eso que, cuando se observa lo que ocurrió posteriormente, la explicación no puede apoyarse únicamente en las condiciones del entorno, porque esas condiciones, por exigentes que fueran, no representaban una variable desconocida para quienes estaban allí. Eran parte del escenario. Un escenario difícil, pero no imprevisible. Desde el inicio, la expedición se desarrolló dentro de los parámetros esperables para un grupo con la preparación y experiencia de quienes la integraban, siguiendo una planificación que no solo contemplaba el recorrido, sino también la distribución del esfuerzo, la gestión de los recursos y la adaptación progresiva a las condiciones del entorno. Las primeras jornadas avanzaron sin incidentes que alteraran la lógica del viaje, manteniendo un ritmo constante que permitía cubrir las distancias previstas sin generar un desgaste excesivo, lo que indicaba que las decisiones tomadas respondían a una evaluación adecuada de las condiciones y de las capacidades del grupo. Los registros disponibles, tanto en forma de anotaciones como de material fotográfico, refuerzan esa percepción de normalidad, mostrando momentos que no presentan signos de tensión, ni de conflicto, ni de desorganización, sino todo lo contrario, una secuencia coherente, donde cada etapa parece encajar dentro de una estructura que se sostiene. En las imágenes, los integrantes del grupo aparecen interactuando con el entorno de manera natural, sin indicios de incomodidad extrema, sin señales de que las condiciones estuvieran superando su capacidad de respuesta, lo que coincide con la información registrada en los diarios, donde las descripciones no reflejan una situación fuera de control. Ese tipo de correspondencia entre lo que se observa y lo que se registra es un elemento relevante, porque indica que, al menos hasta ese punto, no existía una divergencia entre la percepción interna del grupo y la realidad de lo que estaba ocurriendo. Las decisiones relacionadas con el recorrido, los momentos de descanso, la organización de las actividades, todo parece responder a una lógica que no presenta fisuras evidentes, lo que permite suponer que el grupo operaba dentro de un marco de control adecuado. Incluso cuando las condiciones se volvían más exigentes, la respuesta no se apartaba de lo esperable, ajustando el ritmo, modificando pequeños aspectos de la dinámica, pero sin alterar la estructura general de la expedición. Ese tipo de adaptación progresiva es, en muchos casos, un indicador de buen funcionamiento, porque refleja la capacidad de integrar las variables del entorno sin perder coherencia en la toma de decisiones. Y es precisamente por eso que, al analizar lo ocurrido posteriormente, este bloque adquiere un valor particular. Porque no muestra una situación que se deteriora. No anticipa una ruptura. No presenta señales que permitan establecer una continuidad directa con lo que sucedió después. Lo que muestra es estabilidad, coherencia, un funcionamiento que, bajo cualquier criterio, debería haber permitido continuar. A medida que avanzaban, la dinámica del grupo se sostenía sobre una serie de hábitos que no necesitaban ser constantemente revisados, porque formaban parte de una lógica compartida que ya había sido puesta a prueba en otras situaciones, permitiendo que muchas decisiones se tomaran de manera casi automática, sin generar conflictos ni interrupciones en el ritmo general. La organización de las jornadas respondía a un equilibrio entre avance y conservación de energía, ajustando la intensidad del recorrido en función de las condiciones del terreno y del estado físico del grupo, evitando sobrecargas innecesarias que pudieran comprometer el rendimiento en etapas posteriores. Este tipo de regulación no solo optimizaba el desplazamiento, sino que también contribuía a mantener una estabilidad interna, donde cada integrante sabía qué se esperaba de él y cómo debía actuar dentro del conjunto, reduciendo la necesidad de intervenciones constantes para corregir desajustes. En los momentos de descanso, esa misma lógica se mantenía, con una distribución de tareas que permitía preparar el campamento, organizar los recursos y establecer condiciones adecuadas para la recuperación, todo dentro de un esquema que no presentaba improvisaciones ni decisiones erráticas. Incluso en situaciones donde el entorno exigía un mayor esfuerzo,
La respuesta del grupo no mostraba señales de ruptura, sino de adaptación, ajustando la estrategia sin perder coherencia, integrando las dificultades dentro de un funcionamiento que continuaba siendo previsible. Este tipo de continuidad, sostenida a lo largo de varias jornadas, refuerza la idea de que no existía una acumulación de errores ni una degradación progresiva de la capacidad del grupo para operar en ese entorno, sino todo lo contrario, una estabilidad que se mantenía incluso frente a condiciones variables. Y es precisamente esa estabilidad la que introduce una de las mayores tensiones del caso, porque al no existir señales previas de desorganización, lo que ocurrió después no puede interpretarse como el resultado de un deterioro gradual. No hay una secuencia que lo explique. No hay un proceso visible que lo anticipe. Lo que hay es una continuidad que, en algún punto, se interrumpe sin dejar una transición clara. Y es en esa interrupción, en ese punto donde la lógica deja de sostenerse sin previo aviso, donde la expedición deja de ser una secuencia comprensible. Y empieza a convertirse en algo que no puede ser reconstruido de forma completa. Hasta ese punto, todo lo que puede observarse responde a una lógica que se sostiene, a una estructura que no presenta fallas visibles, a una forma de funcionamiento que, bajo cualquier criterio de análisis, debería haber permitido continuar sin desviaciones significativas. No hay señales de desorganización. No hay indicios de decisiones erráticas. No hay elementos que permitan anticipar una ruptura. Y es precisamente por eso que, al intentar reconstruir lo que ocurrió después, la dificultad no surge de la falta de información. Surge de la falta de coherencia entre lo que venía ocurriendo y lo que ocurrió. Porque no hay una transición clara. No hay un deterioro progresivo. No hay un punto previo que funcione como advertencia. Lo que hay es una interrupción. Un momento en el que todo lo que funcionaba deja de hacerlo. Y en ese momento, la expedición deja de seguir su curso. Y comienza algo que no puede ser explicado a partir de lo anterior. En algún momento de esa noche, en condiciones que no quedaron registradas de forma directa, algo ocurrió dentro del campamento que provocó una reacción inmediata por parte del grupo, una decisión que no responde a la lógica que habían sostenido hasta ese momento, y que, por su propia naturaleza, introduce una ruptura difícil de explicar. La tienda, que había sido montada siguiendo criterios adecuados para ese tipo de entorno, fue abandonada de manera abrupta, sin que existiera una señal previa que indicara la necesidad de evacuar en esas condiciones, y lo que resulta más significativo, con un elemento que altera por completo la interpretación de lo ocurrido. El acceso no fue utilizado de forma convencional. La tela fue cortada desde el interior. Ese detalle, por sí solo, modifica la secuencia. Porque implica una salida forzada desde dentro, una acción que no responde a una evacuación ordenada, sino a una reacción inmediata, posiblemente bajo presión, donde el tiempo no permitía seguir el procedimiento habitual. Las huellas encontradas posteriormente indican que los integrantes del grupo abandonaron el campamento en dirección descendente, alejándose de la tienda sin la totalidad del equipamiento necesario para enfrentar las condiciones del entorno, lo que introduce una contradicción directa con su nivel de experiencia. No se trataba de una decisión coherente. No respondía a un error menor. Implicaba dejar atrás elementos esenciales, exponiéndose a un entorno que, como ya se ha señalado, no permitía ese tipo de improvisaciones sin consecuencias graves. Y sin embargo, eso es exactamente lo que ocurrió. La salida no fue caótica en el sentido de una dispersión inmediata, pero tampoco fue una retirada organizada. Las huellas no muestran una carrera descontrolada, pero tampoco reflejan una secuencia planificada. Se trata de un movimiento intermedio. Una decisión que no encaja completamente en ninguna de las dos categorías. Y es precisamente en esa ambigüedad donde el caso comienza a perder toda posibilidad de ser interpretado dentro de parámetros conocidos. Porque no hay un elemento claro que explique por qué un grupo con ese nivel de preparación abandonaría su refugio en esas condiciones. No hay una señal visible que justifique una reacción de ese tipo. No hay un evento registrado que permita reconstruir la causa de esa decisión. Lo que hay es una acción, una ruptura, un punto donde la lógica deja de aplicarse. A partir de ese momento, la secuencia deja de poder ser interpretada como una reacción convencional frente a un estímulo identificable, porque ninguno de los elementos observados encaja completamente dentro de una respuesta lógica a las condiciones del entorno.
La salida desde el interior de la tienda, la ausencia de equipamiento adecuado, la dirección del desplazamiento, todo indica una decisión tomada bajo una presión que no ha podido ser determinada con claridad, pero que resultó lo suficientemente significativa como para anular cualquier otro criterio de evaluación. En situaciones de emergencia, incluso en contextos extremos, las decisiones suelen responder a una lógica de supervivencia que, aunque pueda parecer apresurada, mantiene ciertos principios básicos, como la conservación del abrigo, la proximidad al refugio o la búsqueda de condiciones que permitan resistir el entorno. En este caso, esos principios no se sostienen, no se conservan, no aparecen en la secuencia reconstruida. Y es precisamente esa ausencia la que introduce una de las mayores dificultades del caso. Porque no se trata de una reacción incorrecta dentro de una lógica comprensible. Se trata de una ruptura con esa lógica. Una decisión que no solo parece errónea, sino que además contradice directamente la experiencia de quienes la tomaron. A medida que se analizan los elementos disponibles, la dificultad no radica únicamente en determinar qué ocurrió, sino en aceptar que lo que ocurrió no puede ser explicado a partir de los criterios que deberían haber guiado la conducta del grupo en ese contexto. No hay una secuencia que lo justifique. No hay una progresión que lo anticipe. No hay un evento claramente identificable que funcione como desencadenante. Lo que hay es una acción inmediata. Una decisión tomada en condiciones que no pueden ser reconstruidas completamente. Y un resultado que no se ajusta a lo que debería haber ocurrido. Esa combinación, entre lo que se observa y lo que no puede ser explicado, es lo que convierte a este punto del caso en uno de los más difíciles de sostener desde cualquier perspectiva analítica. Porque si la decisión no responde al entorno, entonces debe responder a otra cosa. Algo que no quedó registrado. Algo que no dejó una huella clara, pero que estuvo presente. La expedición no fue declarada inmediatamente como una situación de emergencia, en parte porque los tiempos previstos contemplaban márgenes de retraso que, dentro de este tipo de travesías, no resultaban inusuales, lo que hizo que la ausencia de contacto no fuera interpretada de forma inmediata como un indicio de que algo había ocurrido. Sin embargo, a medida que los días transcurrían sin que se recibieran noticias del grupo, la preocupación comenzó a instalarse de manera progresiva, primero dentro de los círculos más cercanos, y luego en las instituciones responsables de coordinar la búsqueda. La organización del operativo no fue instantánea, ni respondió a una única estructura centralizada, sino que se fue conformando a partir de la intervención de distintos actores, equipos de rescate, voluntarios, personal militar, cada uno aportando recursos dentro de un proceso que no se desarrollaba bajo una lógica completamente unificada. Esa forma de organización, si bien permitía cubrir una mayor extensión del terreno, también introducía una complejidad adicional en la coordinación, porque la información no siempre circulaba de manera fluida y las decisiones debían tomarse en función de datos que no siempre coincidían entre sí. El terreno, por su parte, no facilitaba el avance. Las condiciones climáticas, la acumulación de nieve y la extensión del área a cubrir dificultaban la localización de cualquier indicio que permitiera orientar la búsqueda con precisión, obligando a avanzar de manera gradual, con una lógica que no garantizaba resultados inmediatos. Fue en ese contexto, después de varios días de exploración, que se produjo el primer hallazgo significativo. La tienda. Su ubicación, en una zona expuesta, no coincidía completamente con lo que podría esperarse en términos de resguardo frente a las condiciones del entorno, lo que ya introducía un primer elemento que no encajaba del todo dentro de la lógica del grupo. Pero no fue solo la ubicación lo que generó inquietud. Fue su estado. El estado en el que fue encontrada la tienda no correspondía a una evacuación planificada, ni a una situación en la que el grupo hubiera tenido tiempo suficiente para reorganizarse antes de abandonar el campamento, lo que reforzaba la idea de que la salida se había producido de manera repentina, bajo condiciones que no permitían seguir una secuencia ordenada. En el interior, los objetos personales permanecían en gran medida en su lugar, con elementos esenciales que no habían sido retirados: ropa, calzado, equipo que, en condiciones normales, habría sido imprescindible para enfrentar el entorno exterior. Esa disposición no indicaba una retirada progresiva. No mostraba una preparación previa. Todo lo contrario. Sugería una interrupción. Un momento en el que la continuidad de la rutina se había visto alterada de forma abrupta.
Sin embargo, incluso dentro de esa interrupción, no todos los elementos resultaban completamente caóticos, lo que introducía una nueva dificultad al momento de interpretar la escena, porque no se trataba de un abandono desordenado en el sentido más extremo, sino de una situación intermedia, donde algunas cosas permanecían en su lugar mientras otras evidenciaban una ruptura. Ese tipo de configuración no se ajusta fácilmente a una única explicación, porque no responde completamente ni a un proceso controlado ni a una reacción totalmente desorganizada, sino a una combinación de factores que no pueden ser definidos con claridad a partir de los elementos disponibles. A partir de ese hallazgo, la búsqueda dejó de ser una exploración general del terreno y comenzó a orientarse en función de una secuencia que intentaba reconstruir los movimientos del grupo desde ese punto, utilizando las huellas y los indicios disponibles como referencia inicial. A partir de la tienda, las huellas en la nieve se convirtieron en el principal elemento para intentar reconstruir la secuencia de los hechos, marcando una dirección descendente que alejaba al grupo de su punto de resguardo y lo exponía de manera directa a las condiciones del entorno. En un primer momento, esas huellas no presentaban signos de desorganización extrema, no indicaban una huida descontrolada, ni una dispersión inmediata, lo que introducía una nueva contradicción dentro del análisis, porque la salida había sido forzada, pero el desplazamiento no parecía responder a un estado de pánico absoluto. Esa combinación, entre una evacuación abrupta y un movimiento que no reflejaba caos total, generaba una dificultad adicional para interpretar lo ocurrido, ya que no encajaba dentro de una respuesta típica frente a una amenaza claramente identificable. Las marcas en la nieve sugerían que el grupo se había desplazado de manera relativamente coordinada, al menos en los primeros metros, manteniendo una dirección común que no indicaba una ruptura inmediata en la cohesión del conjunto. Sin embargo, esa aparente organización no resolvía el problema central. No explicaba por qué se habían alejado. No justificaba la falta de equipamiento. No permitía reconstruir la causa inicial de la salida. A medida que la búsqueda avanzaba siguiendo ese rastro, la secuencia comenzaba a fragmentarse, las huellas se volvían menos claras, las condiciones del terreno dificultaban su lectura y la reconstrucción dejaba de ser continua, obligando a trabajar sobre tramos incompletos que no siempre podían ser conectados de forma precisa. Ese deterioro en la capacidad de seguir el recorrido no solo respondía a factores ambientales, sino que también reflejaba una limitación estructural, la imposibilidad de acceder a una secuencia completa de los hechos, lo que obligaba a construir la narrativa del caso a partir de segmentos aislados. Y es precisamente en esa fragmentación donde la reconstrucción comienza a perder consistencia, porque cada nuevo elemento que se incorpora no necesariamente encaja de manera clara con los anteriores, generando una acumulación de datos que no logra transformarse en una explicación coherente. A medida que la búsqueda continuaba, el rastro dejó de ser únicamente una secuencia de huellas en la nieve y comenzó a incorporar otros elementos que modificaban la interpretación del recorrido, introduciendo un nivel de complejidad que no podía ser resuelto a partir de una única línea de análisis. Los primeros cuerpos fueron encontrados a cierta distancia de la tienda, en una zona que no ofrecía las condiciones necesarias para resistir el entorno durante un periodo prolongado, lo que ya planteaba una primera contradicción en relación con las decisiones que habían sido tomadas. La ubicación no respondía a un punto de resguardo evidente. No ofrecía protección suficiente. No indicaba una elección estratégica. Y sin embargo, allí se había detenido parte del grupo. El estado en el que fueron encontrados no sugería una resolución rápida ni una secuencia lineal de los hechos, sino una acumulación de condiciones que no podían ser reconstruidas con precisión, lo que obligaba a interpretar la escena a partir de elementos que no siempre encajaban entre sí. Algunos indicios apuntaban a intentos de organización, pequeñas acciones que sugerían la intención de generar una mínima estructura frente al entorno, mientras que otros elementos indicaban una pérdida progresiva de esa misma capacidad, como si el grupo hubiera pasado, en un lapso difícil de determinar, de una respuesta coordinada a una situación donde esa coordinación ya no podía sostenerse. Esta coexistencia de señales, algunas que indicaban control y otras que reflejaban su pérdida, generaba una tensión difícil de resolver, porque no permitía establecer una secuencia clara de deterioro, ni identificar un punto preciso en el que la situación hubiera cambiado de manera definitiva. A medida que se incorporaban nuevos hallazgos, la reconstrucción dejaba de ser una línea continua y comenzaba a parecerse más a un conjunto de escenas que no terminaban de conectarse entre sí, fragmentos de una secuencia que, aunque pertenecían al mismo evento, no lograban integrarse en una narrativa coherente. Y es precisamente en ese punto donde el caso comienza a desplazarse hacia un terreno más complejo,
porque ya no se trata únicamente de seguir un rastro, sino de intentar comprender una serie de decisiones que no se ajustan a la lógica esperable, incluso considerando las condiciones extremas del entorno. A medida que se ampliaba el radio de búsqueda, los hallazgos comenzaron a distribuirse en distintos puntos del terreno, incorporando nuevos elementos que, lejos de clarificar la secuencia, aumentaban la dificultad para reconstruir lo ocurrido como un proceso continuo. Los cuerpos no aparecían agrupados en un único lugar, ni seguían una disposición que permitiera establecer una progresión clara desde la tienda hasta un punto final, sino que se encontraban en ubicaciones que obligaban a replantear constantemente la interpretación del recorrido. Algunos de ellos presentaban condiciones que podían asociarse a la exposición prolongada al frío, mientras que otros incorporaban características que no se ajustaban completamente a ese mismo escenario, lo que introducía una diferencia que no podía ser explicada únicamente a partir de las condiciones ambientales. Esta variabilidad en los hallazgos generaba una nueva capa de complejidad, porque impedía construir una única hipótesis que pudiera abarcar todos los elementos disponibles sin dejar aspectos sin resolver. En algunos casos, la disposición de los cuerpos sugería intentos de desplazamiento, trayectorias incompletas que no llegaban a un destino claro, mientras que en otros, la posición en la que fueron encontrados no ofrecía indicios suficientes como para determinar qué había ocurrido en los momentos previos. Esa falta de continuidad en la secuencia no solo dificultaba la reconstrucción del recorrido, sino que también afectaba la interpretación de las decisiones tomadas por el grupo, porque no permitía establecer una relación directa entre una acción y su consecuencia inmediata. A medida que la información se acumulaba, la reconstrucción dejaba de acercarse a una explicación y comenzaba, en cambio, a evidenciar sus propios límites, mostrando que, incluso con una cantidad considerable de datos, no era posible integrar todos los elementos dentro de una misma lógica. En ese punto, el problema dejaba de ser la ausencia de información. Pasaba a ser la imposibilidad de organizarla de manera coherente. Porque cada nuevo elemento que se incorporaba no resolvía la secuencia. La complicaba. La fragmentaba aún más. Y hacía cada vez más difícil sostener una interpretación que no dejara aspectos sin explicar. A medida que la reconstrucción avanzaba, la acumulación de elementos no conducía a una mayor claridad, sino a una forma distinta de dificultad, donde la información disponible, lejos de organizarse en una secuencia coherente, comenzaba a evidenciar la imposibilidad de establecer una narrativa única que explicara todos los aspectos del caso. Cada intento de ordenar los hechos implicaba dejar fuera algún elemento que no encajaba completamente. Cada hipótesis que lograba explicar una parte de la secuencia dejaba sin resolver otra, generando una dinámica en la que ninguna interpretación podía sostenerse sin presentar inconsistencias. En ese contexto, la búsqueda dejaba de ser únicamente un proceso orientado a encontrar respuestas y comenzaba a convertirse en un ejercicio de delimitación, de reconocimiento de los límites de lo que podía ser comprendido a partir de los datos disponibles. No se trataba de falta de esfuerzo. No se trataba de ausencia de información. Lo que se hacía evidente era otra cosa: la imposibilidad de reconstruir completamente lo ocurrido. Y es precisamente en ese punto donde el caso adquiere una dimensión distinta, porque deja de ser un problema que espera ser resuelto y pasa a ser un conjunto de hechos que, aun siendo observables, no pueden ser integrados dentro de una explicación completa. Lo que queda, entonces, no es una secuencia cerrada. Es un conjunto de fragmentos. Elementos que pertenecen a un mismo evento, pero que no logran conformar una totalidad comprensible. Y es en esa fragmentación donde la búsqueda alcanza su límite. No porque no haya más que ver, sino porque lo que hay no puede ser organizado de una manera que lo explique todo en ese punto. La búsqueda deja de avanzar en términos de comprensión. No porque no haya más elementos que observar, sino porque los elementos disponibles ya no permiten ir más allá de lo que se ha reconstruido. Todo lo que podía ser encontrado, fue encontrado. Todo lo que podía ser observado, fue observado. Y sin embargo, eso no alcanza. Porque lo que falta no está en el terreno. Está en lo que no pudo ser registrado. A medida que los hallazgos se completaban, la atención dejó de centrarse únicamente en la secuencia del recorrido y comenzó a desplazarse hacia las condiciones en las que fueron encontrados los integrantes del grupo, incorporando un nuevo nivel de análisis que no se limitaba a la ubicación, sino que incluía la forma en que cada uno de ellos había quedado en el terreno. No todos fueron encontrados en el mismo punto. No todos presentaban las mismas condiciones. Y esa diferencia, lejos de aportar claridad,
introducía una nueva serie de interrogantes que no podían ser resueltos dentro de una única interpretación. Algunos de los cuerpos fueron hallados en posiciones que sugerían un intento de desplazamiento, como si, en algún momento, hubieran intentado regresar hacia la tienda o alcanzar un punto distinto, lo que indicaba que, al menos en una primera etapa, existía una intención de reorganizar la situación. Sin embargo, esa intención no se sostenía en todos los casos. Otros presentaban condiciones que no permitían identificar con claridad una acción previa, lo que dificultaba establecer una secuencia coherente entre unos y otros. La vestimenta también introducía una contradicción relevante. Algunos contaban con una mayor protección frente al frío, mientras que otros se encontraban en condiciones que no correspondían a una exposición prolongada en ese entorno, lo que generaba una diferencia que no podía ser explicada únicamente a partir del tiempo transcurrido. Esa distribución desigual no respondía a un criterio evidente. No seguía una lógica clara. No permitía establecer un patrón que pudiera ser aplicado de manera uniforme a todos los casos. A esto se sumaban ciertos elementos que, sin ser concluyentes por sí mismos, aumentaban la dificultad de interpretación, pequeñas diferencias en las condiciones físicas que no podían ser explicadas de forma directa dentro de una misma hipótesis. En ese contexto, el análisis dejaba de avanzar hacia una explicación y comenzaba a evidenciar sus propios límites, porque cada intento de integrar los elementos disponibles dentro de una secuencia coherente implicaba dejar fuera algún aspecto que no encajaba completamente. Y es precisamente en esa acumulación de diferencias donde el caso adquiere una de sus características más difíciles de sostener: la imposibilidad de aplicar una única lógica a todos los hallazgos sin generar inconsistencias. A medida que se examinaban con mayor detalle las condiciones en las que fueron encontrados, comenzaban a aparecer elementos que no podían ser integrados fácilmente dentro de una misma explicación, diferencias que, aunque no resultaban concluyentes por sí solas, adquirían peso al ser consideradas en conjunto. Algunas de las lesiones observadas no correspondían de manera directa a lo que podría esperarse de una exposición prolongada al entorno, lo que introducía una nueva variable dentro del análisis, una que no podía ser descartada, pero que tampoco encontraba una ubicación clara dentro de la secuencia reconstruida. Sin embargo, estas características no se presentaban de manera uniforme en todos los casos, lo que impedía construir una hipótesis única que pudiera explicar el conjunto sin dejar aspectos sin resolver. En algunos de los cuerpos, la ausencia de signos evidentes de resistencia o de lucha contrastaba con la gravedad de ciertas condiciones físicas, generando una tensión difícil de interpretar, porque no permitía establecer una relación directa entre causa y efecto. Esa falta de correspondencia no solo complicaba la reconstrucción, sino que también obligaba a considerar que la secuencia de los hechos no se había desarrollado de manera lineal, que lo ocurrido no podía ser explicado a partir de una progresión simple donde cada etapa conduce de forma clara a la siguiente. A esto se sumaba otro elemento. La distribución de las condiciones físicas no seguía una lógica que pudiera asociarse a una misma situación compartida en el mismo momento, sino que parecía responder a escenarios distintos dentro de un mismo evento, como si el grupo hubiera atravesado fases que no podían ser reconstruidas como una única experiencia homogénea. Este tipo de fragmentación no solo afecta la interpretación de los hechos, sino que también introduce una dificultad adicional: la imposibilidad de establecer una cronología precisa que permita ordenar lo ocurrido en una secuencia clara. Y es precisamente esa falta de orden la que transforma el análisis en algo más complejo, porque sin una estructura temporal definida, los elementos dejan de organizarse en función de un antes y un después, y comienzan a existir como partes de un conjunto que no logra integrarse completamente. A medida que el análisis intentaba integrar todos estos elementos dentro de una misma estructura, la dificultad no disminuía, sino que se hacía más evidente, porque cada nuevo intento de organización dejaba en claro que no existía una única forma de interpretar lo ocurrido sin generar inconsistencias. Algunas hipótesis permitían explicar determinadas condiciones físicas, pero no lograban sostenerse cuando se aplicaban al conjunto completo de los hallazgos, mientras que otras ofrecían una visión más amplia, pero dejaban sin resolver aspectos que no podían ser ignorados. Esta imposibilidad de sostener una explicación integral no respondía a la falta de datos, sino a la forma en que esos datos se presentaban: fragmentados, contradictorios, imposibles de integrar sin forzar una interpretación que no se ajustaba completamente al observado. En ese sentido, el problema dejaba de ser encontrar una causa. Pasaba a ser aceptar que no había una única causa claramente identificable. Que lo ocurrido no respondía a un esquema simple. Que la secuencia no podía reducirse a un único evento desencadenante que explicara todo lo demás.
Y es precisamente en ese punto donde el caso adquiere una de sus características más inquietantes, porque incluso al reunir todos los elementos disponibles, incluso al analizarlos en conjunto, lo que se obtiene no es una respuesta. Es una acumulación de preguntas. Preguntas que no se cancelan entre sí. Preguntas que no se resuelven al ser planteadas. Preguntas que permanecen abiertas incluso después de haber observado todo lo que puede ser observado. En ese punto, el análisis deja de avanzar. No porque no haya más elementos que observar, sino porque los elementos disponibles ya no permiten construir una explicación que abarque todo. Lo que se tiene es suficiente para describir, pero no para comprender. Y es precisamente en esa diferencia donde el caso se vuelve difícil de cerrar. A medida que la información fue recopilada y los hallazgos comenzaron a ser integrados dentro de un proceso formal, la investigación se orientó hacia la necesidad de establecer una conclusión que permitiera cerrar el caso dentro de los parámetros institucionales de la época, lo que implicaba no solo analizar los elementos disponibles, sino también encuadrarlos dentro de una narrativa que pudiera ser sostenida oficialmente. El contexto en el que se desarrolló este proceso no era neutral. Las condiciones políticas y sociales de la época introducían un marco en el que la información no siempre circulaba de manera abierta, y donde las decisiones relacionadas con la difusión de los resultados podían estar condicionadas por factores que excedían el análisis técnico del caso. En ese sentido, la investigación no solo debía enfrentarse a la complejidad de los hechos, sino también a los límites propios del sistema en el que se desarrollaba, lo que condicionaba tanto la forma en que se analizaban los datos como la manera en que se presentaban las conclusiones. La versión oficial que se estableció apuntaba a la existencia de una fuerza natural que había superado la capacidad del grupo para responder de manera efectiva, una formulación que, si bien ofrecía un marco general, no abordaba de manera específica las contradicciones observadas en los hallazgos. Este tipo de conclusión no era completamente inusual dentro del contexto de la época, donde la necesidad de cerrar los casos dentro de parámetros aceptables podía prevalecer sobre la exploración exhaustiva de todas las variables posibles. Sin embargo, en este caso particular, la distancia entre los elementos observados y la explicación propuesta generaba una tensión difícil de ignorar, porque no se trataba de detalles menores, sino de aspectos centrales que no encontraban una respuesta clara dentro de esa narrativa. A medida que el expediente avanzaba hacia su cierre formal, algunas líneas de análisis quedaban sin desarrollar completamente, ciertos elementos no eran profundizados y otras posibles interpretaciones no eran exploradas en su totalidad, lo que dejaba una sensación de incompletitud que no podía ser resuelta dentro del marco oficial. Y es precisamente en esa incompletitud donde el caso encuentra una de sus características más persistentes, la coexistencia entre una conclusión establecida y una serie de elementos que no encajan completamente dentro de ella. A medida que se consolidaba la versión oficial, la investigación comenzaba a cerrar sus líneas de trabajo sin haber agotado todas las posibilidades de análisis, no necesariamente por falta de interés, sino por las propias limitaciones estructurales que condicionaban el desarrollo del proceso. En ese contexto, ciertos elementos que no encajaban de manera clara dentro de la explicación adoptada dejaban de ocupar un lugar central y pasaban a ser considerados aspectos secundarios, detalles que no alteraban la conclusión general, pero que tampoco encontraban una respuesta específica dentro del expediente. Este tipo de desplazamiento no implica una negación explícita de los elementos inconsistentes, sino una forma de integración parcial, donde aquello que no puede ser explicado completamente queda incluido sin ser desarrollado en profundidad. A su vez, la información disponible no siempre era accesible en su totalidad, lo que introducía una capa adicional de opacidad en el proceso, dificultando no solo la verificación externa de los datos, sino también la posibilidad de contrastar distintas interpretaciones de manera abierta. Esa combinación, entre límites estructurales y acceso restringido a la información, generaba un escenario en el que la investigación avanzaba hasta un punto determinado, pero no necesariamente más allá, estableciendo un cierre que respondía tanto a la necesidad de dar una respuesta como a las condiciones en las que esa respuesta debía ser formulada. En ese sentido, el caso no se cerraba únicamente por lo que se había logrado explicar, sino también por lo que dejaba de ser explorado, por aquellas líneas que no continuaban, por los aspectos que quedaban sin desarrollar completamente. Y es precisamente en esa diferencia, entre lo que se incluye y lo que se deja de lado, donde comienza a configurarse una sensación que no desaparece con el cierre del expediente. A partir de ese momento, el caso dejó de desarrollarse como una investigación abierta y pasó a formar parte de un registro cerrado, donde los hechos quedaban fijados dentro de una versión que no necesariamente agotaba todas las posibilidades de interpretación.
Lo que se había establecido era suficiente para concluir, pero no para explicar completamente. Y es precisamente en esa diferencia donde el caso comienza a persistir, no como un problema sin resolver, sino como una secuencia que, aun habiendo sido analizada, no logra integrarse del todo dentro de una lógica única. Porque hay elementos que permanecen, no como evidencia nueva, sino como partes de un conjunto que no terminan de encajar. Y es en esa falta de encaje donde el caso encuentra su forma más duradera. Con el paso del tiempo, el caso dejó de ser únicamente una investigación vinculada a un evento específico y comenzó a ocupar un lugar distinto, no solo dentro de los registros oficiales, sino también en la forma en que se piensa la relación entre los hechos y su interpretación. No por lo que logró explicar, sino por lo que no pudo integrar. Porque más allá de la conclusión establecida, de la reconstrucción parcial y del cierre formal del expediente, lo que permanece no es una respuesta. Es una estructura incompleta. Un conjunto de elementos que, aun habiendo sido observados, no logran organizarse dentro de una misma lógica sin generar inconsistencias. En ese sentido, lo que quedó no fue únicamente una secuencia de hechos. Fue un límite. Un punto donde la información disponible deja de ser suficiente para sostener una explicación total. Y es precisamente en ese límite donde el caso continúa existiendo, no como un enigma que espera ser resuelto, sino como un registro de algo que ocurrió sin poder ser comprendido completamente. Porque lo que falta no es un dato, no es una prueba, no es un elemento que aún no ha sido encontrado. Lo que falta es la posibilidad de integrar todo lo que ya está. Y es en esa imposibilidad donde el caso encuentra su forma más persistente. Archivos Negros continuará documentando casos con el mismo criterio técnico y rigor. Si valoras este tipo de análisis, puedes acompañar el proyecto suscribiéndote al canal para seguir los próximos expedientes. A quienes ya nos acompañan desde el inicio, gracias por formar parte de Archivos Negros. Tu apoyo permite que el archivo continúe.